Amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de nuevo de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente en esta tribuna a don Antonio Carrascosa, director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Ha sido, entre otros cargos, director general de Política Económica del Ministerio de Economía y Competitividad, director de cumplimiento del sector financiero de PricewaterhouseCoopers, director general para intermediarios financieros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, director general adjunto para asuntos de financiación internacional del Ministerio de Economía, consejero económico y comercial en la Embajada de España en Tokio, director general del Tesoro Español y ha desempeñado igualmente otras responsabilidades. Para el Fórum Europa es un gran honor recibir hoy a don Antonio Carrascosa. La tribuna es suya. Bueno, muy buenos días a todos. Ante todo, gracias a los organizadores por su amable invitación. Voy a hablar durante unos minutos y luego contestaré a las preguntas que les interesen sobre el proceso de reestructuración bancaria en España. De acuerdo al currículum podría hablar de otros temas, pero me voy a centrar en la última función que estoy desarrollando. En julio de 2012, el Gobierno español estaba firmando un acuerdo con las autoridades europeas para facilitar una ayuda financiera máxima de 100.000 millones de euros, que serviría para cubrir las necesidades de capital de nuestras entidades financieras, que iban a ser determinadas 3 meses después por un experto independiente, Oliver Wyman. Justo un año después, a principios de 2013, se hacían públicas las conclusiones de la tercera revisión del citado memorando de entendimiento. Pues bien, los informes emitidos por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional coinciden en señalar que se están aplicando correcta y puntualmente las medidas previstas en el mismo. En lo que se refiere al cumplimiento de los planes de reestructuración de las entidades, los informes citados valoran positivamente los avances realizados hasta la fecha y resaltan el refuerzo que esto ha supuesto para la posición patrimonial del conjunto del sistema bancario español. En concreto, se destaca la buena ejecución en el medio plazo de los programas de desinversión impuestos a las entidades, el correcto cumplimiento de los programas de ajuste de capacidad y la mejora que ello ha supuesto en sus indicadores de eficiencia, liquidez y solvencia. Como mencionan las autoridades internacionales, en estos momentos se han ejecutado las 3 medidas fundamentales para el saneamiento de los bancos que han recibido ayudas públicas. Estas 3 medidas son la recapitalización de las entidades, la transferencia de activos problemáticos a la Sareb y la aplicación del principio de reparto de la carga. Comencemos con la recapitalización de las entidades. En 2012 y 2013 se han inyectado en las entidades de los llamados Grupo 1 y Grupo 2, es decir, aquellos que necesitaban ayuda para cubrir sus necesidades de capital, se han inyectado un total de 39.078 millones de euros a través de fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE. Todo ese importe se ha canalizado a ampliaciones de capital, excepto 1.135 millones que se han destinado a la adquisición de instrumentos de capital contingente, COCOS, emitidos por 3 entidades del llamado Grupo 2. Tras la completa ejecución de los acuerdos del FROB comentados,
esta institución mantiene el 100% del capital de BFA, que a su vez es titular del 68,39% de las acciones de Bankia. Asimismo, es titular del 62,75% de Nova Caixa Galicia, del 66% de Catalunya Caixa y del 65% de Banco Mare Nostrum. Cabe destacar que el Fondo de Garantía de Depósitos, por unas operaciones que comentaré a continuación, es titular del 25,57% de Nova Caixa Galicia y del 32,3% de Catalunya Caixa. El segundo pilar básico del MOU es la transferencia de activos problemáticos a la Sareb. En diciembre de 2012, el llamado Grupo 1, y en febrero de 2013, el llamado Grupo 2, transfirieron a dicha entidad casi 200.000 activos inmobiliarios, préstamos destinados a la promoción inmobiliaria e inmuebles adjudicados, por un importe neto cercano a los 51.000 millones de euros. Esta transferencia ha generado un ahorro total de capital a las entidades cedentes algo superior a los 1.000 millones de euros. El FROB, como todos saben, ostenta un 45% del capital de Sareb y un porcentaje similar de su deuda subordinada, estando el resto de los fondos propios de la entidad en manos privadas. Desde su constitución, a finales de 2012, la sociedad ha desarrollado un esfuerzo apreciable para alcanzar lo antes posible condiciones plenamente operativas. Ello ha permitido que la actividad comercial de Sareb vaya avanzando rápidamente en la venta de activos inmobiliarios y financieros, en los 3 canales previstos: venta de carteras mayoristas, venta de activos singulares y venta minorista a través de las entidades cedentes. El año 2013 es para Sareb un ejercicio con enormes desafíos logísticos y financieros. A la necesidad de avanzar rápidamente en la implantación de sistemas, en el conocimiento y control de la gestión de la cartera y la puesta en marcha de los distintos canales de comercialización, hay que añadir el hecho de que Sareb soporta la carga financiera de un ejercicio completo, mientras que su actividad comercial ha comenzado realmente a partir del segundo trimestre de este ejercicio. La tercera medida que contenía el MOU y que he comentado al principio, que he anunciado al principio, es el reparto de la carga del saneamiento bancario. En estos momentos se han completado los ejercicios de reparto de la carga o gestión de híbridos de todas las entidades, excepto Banco Gallego, que será ejecutado en los próximos días, generando capital adicional para las entidades por un importe bruto aproximado de 13.600 millones de euros. Es decir, estos ejercicios han reducido sustancialmente el dinero público inyectado en estas entidades. Dicho más formalmente, los ejercicios de reparto de la carga responden al principio fundamental consagrado en la Ley 9/2012 y en el MOU, de minimizar la utilización de los recursos públicos en los procesos de reestructuración y resolución. Ello implica que los tenedores de instrumentos híbridos de capital deben contribuir a la recapitalización de las entidades afectadas por estos procesos, si bien deberán hacerlo de acuerdo con el orden de prelación de sus títulos y, en todo caso, una vez que los accionistas hayan asumido pérdidas hasta donde fuera posible. Los accionistas han asumido pérdidas como consecuencia de la reducción de su participación en las entidades en función de la valoración económica de estas determinadas por el FROB, con apoyo de expertos independientes, y por la dilución que provocan las inyecciones de capital efectuadas por este. Las acciones de gestión de instrumentos híbridos perpetuos, preferentes, deuda subordinada perpetua,
han supuesto la aplicación de determinados recortes sobre el valor nominal de los títulos y la posterior reinversión del valor restante en acciones u otros instrumentos de capital similares. A los titulares de las obligaciones subordinadas a vencimiento se les ha dado la posibilidad de elegir entre reinvertir en acciones de la entidad con el recorte establecido o de hacerlo con un recorte superior en un título de deuda senior o depósitos con idéntica fecha de vencimiento que el título recomprado y con un rendimiento del 2% pagadero a vencimiento. El recorte medio aplicado para el conjunto de emisiones ha sido algo inferior al 30%. Las actuaciones del FROP, como las del resto de autoridades involucradas, han estado encaminadas a hacer compatibles los principios de reparto de la carga ya mencionados con la mitigación, en lo posible, de los costes soportados por los inversores más vulnerables. Con este objetivo se han acometido en las entidades nacionalizadas procesos de arbitraje para los inversores afectados por una comercialización deficiente de los instrumentos híbridos. En estos momentos ya ha finalizado el plazo para presentar solicitudes de reclamación en procedimientos de arbitraje por la comercialización de preferentes y deuda subordinada, iniciados por Bankia, Nova Caixa Galicia y Catalunya Caixa. Y está previsto que el análisis de las mismas esté muy avanzado a finales de este año. Por otro lado, la necesidad de paliar la situación especialmente desfavorable de los inversores afectados por los ejercicios de reparto de la carga que han recibido acciones no cotizadas en el canje de sus instrumentos híbridos, sin que se prevea que esta situación cambie en un horizonte temporal razonable, motivó el diseño de mecanismos para la provisión de liquidez a estos instrumentos. En concreto, el artículo 2 del Real Decreto Ley 6/2013, de 22 de marzo, preveía la posibilidad de suscripción o adquisición por parte del Fondo de Garantía de Depósitos de acciones ordinarias no admitidas a cotización en un mercado regulado, en el marco de las referidas acciones de gestión de híbridos. En cumplimiento de tal previsión, el Fondo de Garantía de Depósitos formuló posteriormente una oferta de carácter voluntario a clientes minoristas para la adquisición de las acciones no cotizadas de Nova Caixa Galicia y Catalunya Caixa. Esta oferta incluyó un descuento por iliquidez del 13,8%. A la mencionada oferta acudieron titulares de las acciones representativas de un 25,6% del capital de Nova Caixa Galicia Banco, que eso representa un 89% de las acciones a las que se dirigía la oferta, y de un 32,4% del capital social de Catalunya Bank, un 97,1% de las acciones a las que se dirigía la oferta. Y representó un coste total para el Fondo de Garantía de Depósitos de 1.800 millones de euros. Una de las actuaciones que deben acometer las entidades, de acuerdo con sus planes de reestructuración o resolución, y que resulta fundamental para el éxito del proceso de recapitalización, se refiere a los procesos de desinversión. En estos momentos, todas las entidades del FROP están cumpliendo muy positivamente esta obligación de los planes. Cabe destacar la venta de participaciones en sociedades cotizadas y no cotizadas, de sociedades de financiación, de áreas de negocio, redes de oficina y unidades de gestión inmobiliaria. Todos los días en la prensa, hoy incluso, pues hay noticias de estas operaciones. Asimismo, podemos reseñar la reciente adjudicación por una cifra de 60 millones de euros y mediante el correspondiente proceso competitivo de la unidad de negocio Evo Banco a la entidad estadounidense Apollo y la venta por BMN de la red de Caixa Penedès a Banco Sabadell a valor teórico contable.
Paralelamente a estos procesos, durante el mes de julio, el FROB dispuso la contratación de BNP Paribas y N+1 para realizar un análisis detallado de los activos, carteras y unidades de negocio que permita estimar el precio que el FROB podría obtener, en su caso, por la venta en un proceso competitivo de las acciones de Nova Galicia Banco y Catalunya Banco. En el momento actual está avanzado este proceso de análisis previo a la toma de decisión sobre el inicio del proceso formal de venta, que se prevé, en su caso, puede iniciarse para Nova Galicia Banco en el mes de octubre. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo este proceso? El saneamiento del sector bancario español entendemos que está muy avanzado, habiéndose cumplido prácticamente todos los compromisos adquiridos por el Reino de España en el MOU firmado con las autoridades europeas. Las medidas que se han adoptado en el marco del MOU eran necesarias, aunque en algunos casos dolorosas. La próxima regulación europea sobre resolución bancaria está construida en torno a un principio básico: la participación de dinero público en las crisis bancarias debe quedar desplazada a una posición de último recurso. No obstante, la dureza de la crisis financiera ha obligado a muchos países europeos, incluida España, a inyectar dinero público en los bancos para proteger a los depositantes y para evitar la parálisis de las funciones financieras básicas. Una pieza fundamental de este nuevo marco de resolución bancaria europea, al igual que ha ocurrido con nuestro MOU, es el ya mencionado principio de reparto de la carga, pero plasmado en la futura directiva en disposiciones aún más duras. En concreto, antes de inyectar un euro de dinero público, tendrán que absorber pérdidas los accionistas, los titulares de instrumentos híbridos y los titulares de deuda senior no garantizada. Es decir, las acciones para el reparto de la carga hay que verlas, tanto en el MOU español como en la futura directiva europea, como una vía para evitar, o al menos para reducir, la participación de los contribuyentes en un proceso de saneamiento bancario. Un hecho ha complicado en España los mencionados ejercicios de reparto de la carga: una comercialización inadecuada de los instrumentos híbridos por algunas entidades. Pues bien, para evitar futuros problemas con dichos instrumentos, la Ley 9/2012 ha reforzado extraordinariamente la protección de los inversores no profesionales para las adquisiciones de instrumentos financieros complejos. Con respecto a lo ya invertido en estos instrumentos en el pasado, para las entidades participadas por el FROB se han establecido los ya mencionados procesos de arbitraje. Cuando terminen dichos procesos, en los próximos meses, estimamos que el número total de titulares, de preferentes y deuda subordinada que van a recuperar su dinero esté en el entorno de los 300.000. Es decir, alrededor del 55% del total de clientes minoristas que eran propietarios de dichos instrumentos y un 70% aproximadamente del total de clientes que han solicitado el arbitraje. Como ya se ha comentado, también se ha instrumentado un sistema a través del Fondo de Garantía de Depósitos para dar liquidez a los titulares de acciones no cotizadas tras un ejercicio de gestión de híbridos. Ya sabemos cuánto dinero se ha inyectado del presupuesto del Estado en el sistema financiero español: unos 53.000 millones desde 2010 a 2013. A este importe habría que añadir unos 8.000 millones inyectados por el propio sector financiero a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
También conocemos los importes que ha provisionado el FROP en sus cuentas anuales de 2011 y 2012, unos 37.000 millones, por el deterioro de sus participadas. ¿Debe darse por perdido todo este dinero? La respuesta es que todavía no podemos asegurar el dinero que va a recuperarse de los importes invertidos. El resultado final lo sabremos cuando el FROP haya liquidado todas sus inversiones, cosa que no va a producirse en el corto plazo. En todo caso, les aseguro que el FROP está trabajando para recuperar lo máximo posible y así minimizar las pérdidas para el contribuyente. Un último punto. El FROP ha impulsado una serie de actuaciones judiciales al haber detectado conductas potencialmente irregulares en aquellas entidades en las que ha sido designado administrador provisional o a las que ha prestado apoyo financiero, especialmente en operaciones relacionadas con el tráfico inmobiliario y en retribuciones de la alta dirección de dichas entidades. Fruto de la experiencia acumulada en esas actuaciones penales, la Comisión Rectora del FROP ha aprobado un protocolo de actuación para la investigación y análisis de las operaciones realizadas en los últimos años, que hayan tenido impacto en la entidad por un importe significativo y presenten indicios de irregularidad o no respondan a una finalidad económica lógica. El protocolo fue comunicado a las distintas entidades, Grupo 1 y Grupo 2, a principios de mayo, habiendo adoptado cada una de ellas las medidas necesarias para su puesta en marcha. En la actualidad, el FROP se encuentra analizando los informes elaborados por los departamentos de auditoría interna de las entidades, con las operaciones sospechosas detectadas, para valorar la pertinencia de la contratación de servicios de terceros especializados en análisis forense, para que, en su caso, continúen los trabajos de investigación y se decida si se proponen nuevas causas judiciales para depurar posibles responsabilidades. En los próximos meses, esta actividad va a constituir uno de los ejes fundamentales de la actuación del FROP, de manera que se pueda dar cumplimiento a los principios y objetivos de la resolución bancaria, entre los que juega un papel principal que los directivos, administradores o terceros que hayan generado costes o perjuicios contribuyan, de acuerdo con la legislación aplicable, a soportar los costes de la reestructuración o resolución. Concluyo. Hay un amplio consenso en considerar que el proceso de saneamiento de la banca española está muy avanzado y que las dudas que estaban en la primera página de la prensa mundial hace algo más de un año han desaparecido. Seguiremos, evidentemente, para culminar este proceso. La incipiente recuperación económica debería facilitar todo este proceso, reduciéndose paulatinamente las muy elevadas tasas de morosidad actuales y recuperándose progresivamente los márgenes financieros y la rentabilidad de las entidades. En este contexto, la recuperación del crédito a empresas y familias será poco a poco una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Hay muchas preguntas. Voy a hacerle ya las primeras. César Álvarez le pregunta si podría adelantarnos usted el horizonte temporal de las últimas subastas bancarias. ¿Es cierto que se desinfla el interés por Novacaixa Galicia y Catalunya Bank? ¿Qué bancos están inicialmente interesados por una y otra entidad? También le pregunta de qué forma son un incentivo los grandes créditos fiscales, 4.500 millones de euros en el caso de la entidad gallega y 5.500 millones en cuanto a la catalana. Más preguntas sobre este tema. ¿Van a poderse satisfacer las 7 condiciones que han hecho las entidades sanas interesadas en la adjudicación?
¿Puede ocurrir que una eventual falta de interés en Catalunya Caixa obligue al FROB a posponer la subasta? Bueno, ya he comentado anteriormente que lo que se ha iniciado en julio es el proceso de análisis de estas entidades. Evidentemente, se dirán, si ahora tienen que analizarlo, no conocen ya la realidad de las entidades que ahora necesitan hacer un análisis. Pues, obviamente es un análisis diferente, no es un análisis estático basado en datos contables, sino que es un análisis más dinámico para realizar un proceso de venta. O sea, que hay que interactuar y hay que ofrecer información a potenciales compradores. O sea, que es un análisis diferente al que ya conocemos y al que se realiza por parte de la entidad y del FROB de estas entidades. Entonces, el objetivo de este análisis es poder evaluar, poder determinar un valor, el valor que podemos obtener, que podemos pedir en un proceso competitivo a las entidades que están potencialmente interesadas en estas dos entidades. Una vez determinado, primero, que el valor que se puede obtener es satisfactorio y segundo, una vez contrastado el interés de entidades compradoras, entonces en ese momento se abriría el proceso formal de venta. O sea, ahora mismo no hay abierto ningún proceso de subasta pública, ningún proceso formal de venta de las entidades. O sea, después de este análisis, después de esta interacción con los potenciales interesados, se determinará si resulta adecuado abrir o no el proceso de venta. Dentro de este análisis, evidentemente, pues se van a analizar las contingencias, evidentemente desde el punto de vista del vendedor y del comprador, potenciales compradores, que existen en los balances de estas entidades. Un factor a debatir, una contingencia, es lo que se ha mencionado de los activos fiscales diferidos. Aquí, como todos saben, se está negociando una modificación normativa que afectará a todo el sistema financiero. O sea, digamos que el proceso de venta se verá influido por un cambio regulatorio que afectará a todo el sistema, afectará tanto a potenciales compradores que sean bancos como a las dos entidades que en estos momentos tenemos la intención de vender si la operación es razonable. Pero vamos, ya digo que no se va a actuar de acuerdo a esta nueva regulación. Plazos, pues ya he comentado anteriormente. Primero creemos que hay más interés por Nova Galicia Banco, con lo cual esta entidad queremos terminar su análisis antes y, si procede, tenemos plena confianza en el estado de esta entidad y podríamos abrir el proceso formal de venta en el mes de octubre. O sea, no les voy a dar la primera, la segunda semana, porque luego al final estos son procesos abiertos, procesos en los que pues hay que realizar cuadernos de venta, due diligence, vendor due diligence, hay que abrir data room, hay muchos procesos internos que yo creo que no tienen interés, solo tienen interés para los que venden y los que compran, y pues eso lleva su tiempo. Entonces, a lo largo del mes de octubre esperamos poder abrir el proceso formal de venta de Nova Galicia Banco. El interés, pues ya le he dicho, ahí estamos en conversaciones informales, nadie ha pedido nada, o sea, se ve por algunas veces algunas noticias que son incorrectas, o sea, no hay un proceso todavía intenso de comunicación con las entidades potencialmente compradoras, porque digamos que todavía no se les ha suministrado
la información que sería necesaria para empezar este diálogo. O sea, hombre, en algún caso tienen alguna experiencia, por ejemplo, pues en el proceso de Catalunya Bank, que se cerró, me parece que fue en el mes de abril. Entonces, se puede hablar de cuestiones generales, pero en ningún caso ha habido exigencias de tantos miles de millones de inyección de capital o de EPAs o de nada. O sea, no ha habido ninguna petición, demanda expresa por parte de las entidades, porque todavía no es el momento para mantener ese tipo de conversaciones. Luis Enrique Ramos, de Televisión de Galicia, en relación también con el tema de Nova Galicia Banco, le pregunta cómo vería la entrada de capital extranjero en esta entidad, si resultará rentable para el FROB la venta del banco, cuando piensan cerrar la operación. Carlos Díaz Güell dice, ¿cómo valora el intento de los gobiernos autonómicos, y en concreto de la Xunta de Galicia, de influir en la privatización de las entidades actualmente nacionalizadas? González Bareño, de La Voz de Galicia, le pregunta si van a valorar en el FROB, a la hora de elegir al comprador de Nova Caixa Galicia, el que el pujador se comprometa o no a mantener el centro de decisión en Galicia. Son tantas que a veces se te ve. Se la repito así. No, la primera solo. La primera. ¿Cómo vería la entrada de capital extranjero en Nova Caixa Galicia? Bueno, evidentemente he dado un ejemplo en la presentación del efecto positivo que entendemos que tiene la entrada de capital extranjero en la compra de una entidad, en este caso era una marca, un negocio, parte del negocio bancario de Nova Caixa Galicia. Luego el capital extranjero ha entrado en la compra de otros bancos pequeños, ha entrado en la compra de redes de oficinas, ha entrado en la compra de sociedades de financiación, también en las unidades de gestión de activos inmobiliarios de prácticamente de toda la banca española, no solamente de nuestras entidades, sino de Caixa y de otras entidades. O sea que para nosotros sería pues el espaldarazo a todo el proceso de saneamiento que haya inversores extranjeros que confíen en el sector financiero español. Con lo cual, desde el punto de vista del vendedor, pues bienvenido todo el capital extranjero para la compra de pequeñas y de medianas entidades. O sea, no hay ningún problema por parte del vendedor. Luego, evidentemente, un comprador de un banco tiene que someterse pues, a las normas del Banco de España, que es el competente para establecer la idoneidad de esos inversores. Entonces, todos los inversores han hablado con el Banco de España y, según nuestras noticias, no hay problema de idoneidad por parte de ningún inversor. Luego, sobre la Xunta, bueno, yo no hablaría de influencia ni de... La Xunta puede tener su opinión, la manifiesta, tiene todo el derecho del mundo y el que tiene que tomar la decisión sobre la venta es la Comisión Rectora del FROB. Y luego el mantenimiento del centro de decisión en Galicia, pues yo creo que eso depende de quién sea el comprador. Evidentemente vamos a valorar otros aspectos y en este caso, si resulta que es una entidad bancaria española la que adquiriera Nova Caixa Galicia, pues ella tendrá que evaluar si resulta rentable y eficiente pues mantener pues el 100%, el 50%, el 25% de determinados servicios centrales en Galicia. Joan Faus le pregunta cuándo cree usted que se adjudicará la subasta de Catalunya Caixa. ¿Cree que la entidad se podría vender troceada o con la EPA para el comprador?
También le preguntan por qué el FROB indemnizará en el ERE de Catalunya Caixa un 30% menos que en Bankia o en Nova Caixa Galicia. Bueno, ahí los plazos, he dicho el de Nova Caixa Galicia, esperamos abrir el proceso formal de venta en el mes de octubre, y el de Catalunya Caixa pues depende del resultado del proceso de análisis e iría pues inmediatamente después, pero dependemos, vuelvo a repetir, aunque sea un poco pesado, que dependemos del resultado del proceso de análisis. Por trozos, la entidad, pues en principio es claramente deseable la venta del conjunto de la entidad, porque evidentemente si encontramos para determinadas unidades de negocio que hay inversores que valoran más que uno que esté interesado en todo el banco, valoran más esos trozos, pues a lo mejor resulta rentable desde el punto de vista del contribuyente el hacer esa venta de algunas carteras o algunas unidades de negocio y no de toda la entidad en su conjunto. Pero en principio ya digo que es preferible encontrar compradores que estén dispuestos a adquirir toda la entidad, aunque en el proceso de análisis pues veremos si hay alguna alternativa mejor, o, ligando con la tercera pregunta, si es recomendable pues conceder un esquema de protección de activos. En principio entendemos que las entidades están bien recapitalizadas, están bien gestionadas, tienen una marca, una franquicia positiva en sus respectivas comunidades autónomas, y entendemos que no es deseable que haya ayudas adicionales. Con respecto al ERE y a la posible discriminación y tal, bueno, yo aquí diría que muchas de las cosas que se han dicho pues no son correctas, porque estaríamos comparando una situación finalizada, estaríamos comparando el resultado final del proceso de negociación del ERE de Bankia, Nova Caixa Galicia, etcétera, con el proceso inicial de Caixa Catalunya. O sea, imagínense ustedes que hacemos la crónica, yo no soy muy futbolero, pero hacemos la crónica del partido de ayer del Real Madrid en Turquía y nos basamos en los primeros 15 minutos. Decimos que está muy apretado el resultado, que es muy igualado, no sé qué, y luego resulta que al final del partido creo que acabó 1-6. Con lo cual estamos haciendo lo mismo. O sea, estamos comparando dos situaciones que son absolutamente diferentes. Son unos procesos que ya han finalizado y un proceso que está en el inicio, que está abierta la mesa de negociación entre la empresa y los agentes sociales. Con lo cual, todo lo relativo a estos temas, y además yo creo por respeto a la negociación, deben dirimirse en la mesa de negociación del ERE. Eduardo Martínez, de Castilla y León Televisión, le pregunta cuál es la situación actual y qué futuro le espera al Banco CEIS, Caja España más Caja Duero, ante una integración que peligra por la oposición de los preferentistas. ¿Cómo afectará a los clientes que el FROB tome las riendas? Bueno, pues ahí tiene razón, ¿no? Quizá está durando demasiado este proceso de integración con Unicaja. Hay vicisitudes diversas en este proceso. Estos últimos días hemos cerrado una de ellas, con lo cual confiamos que en el mes de noviembre pueda estar cerrada la integración formal, que ya está consagrada, está contemplada en el plan de resolución de CEIS aprobado por la Comisión Europea. Con lo cual esperamos que no tener que
que proceder pues, a otra hoja de ruta que está perfectamente definida si no se lleva a cabo esta integración. O sea, habría que convertir los cocos que tenemos, los 600 millones de cocos que tenemos de la entidad, habría que convertirlos en capital, y los híbridos de cocos que se les ha dado tras el ejercicio de gestión de híbridos, se les ha dado a los antiguos preferentistas, o en general titulares de híbridos, habría que convertirlos también en capital. Con lo cual, digamos que es deseable claramente que culmine la integración con Unicaja, pero tenemos muy clara la hoja de ruta que habría que seguir en el caso de que esa integración no prospere. Luis Suárez le pregunta sobre Evo. Se supone que el capital mínimo de un nuevo banco debe ser de 18 millones de euros. ¿Están estos 18 millones incluidos en el precio o, por el contrario, lo va a poner el FROB? No, el FROB no va a poner nada. Además, ha vendido la entidad. O sea, la que ha procedido a la venta ha sido la entidad, ha segregado parte de su negocio, lo ha vendido y ha recibido 60 millones de euros. Con lo cual no hay que hacer, no hay que inyectar nada. Otra pregunta. El mercado inmobiliario sigue cayendo en precios y volúmenes, imposibilitando a los promotores inmobiliarios obtener liquidez suficiente para pagar sus créditos actuales con la Sareb. ¿Piensa usted que los accionistas de Sareb podrían rentabilizar su inversión? Bueno, como saben, el plan de desinversión de Sareb es a largo plazo, es a 15 años. Entonces, digamos que ahí todavía hay tiempo para saber si va a haber beneficio o va a haber pérdidas. Los primeros 2 años en el plan de negocio, pues ya se conoce que son los más duros. Tenemos una carga financiera pues muy cuantiosa. Un 92% de los activos están cubiertos con deuda senior garantizada por el Estado, a unos tipos que son razonables, pero bueno, hay que pagar esos intereses, y luego tiene un 8% aproximadamente de recursos propios. Con lo cual, claro, hay que pagar, hay una carga financiera muy significativa en estos primeros años. Con lo cual, bueno, se están activando los procesos de venta, ha habido venta de cartera, alguna venta de cartera muy interesante, ahora se ha abierto otra. Entonces, yo creo que está empezando a rodar el mercado o por lo menos lo relacionado con Sareb, y bueno, el mercado inmobiliario pues sí está todavía bajando, pero también confiamos en que llegue a su suelo dentro de poco, y poco a poco. No sería deseable una vuelta al pasado, pero sí que haya pues una ligera recuperación, que es además la que se reflejaba en el plan de negocio. O sea, el plan de negocio a 15 años contempla, pues ya digo, una recuperación muy discreta del mercado inmobiliario, y con ese plan de negocio pues no aparecían pérdidas significativas para Sareb. Cristina Montalvo, de Noticias 4, dice: ¿cómo valora usted los informes que animan a comprar deuda española? Hoy Morgan Stanley llama con un viva España a la inversión internacional y la mejora de las previsiones sobre nuestro país. María José Carreño, de Antena 3. Olli Rehn afirma que a finales de año España podrá salir del rescate bancario. ¿Será así, aún sin cumplir el objetivo de déficit? Bueno, pues evidentemente yo creo que es una buena noticia el que el año pasado, poco antes de septiembre, estábamos pues justo al contrario, o sea, intentando no ver los informes de analistas,
para no deprimirte, y justo ahora pues es lo contrario. Entonces, yo creo que hay una coincidencia en muchos analistas, banqueros, incluso agentes de la economía real, comercio, industria, etcétera, que estamos ante una incipiente recuperación. Además, no todo es cuestión de expectativas, de cuestiones etéreas, difíciles de definir, sino que los ajustes que se han producido, digamos que son reales. O sea, conseguir, por ejemplo, un superávit de balanza por cuenta corriente, o sea, algo pues, absolutamente inédito en la historia económica de España, yo creo que esto nos hace ser optimistas, porque de verdad los cambios, ese cambio refleja unos cambios estructurales profundos en la economía española, con una economía más competitiva, una economía más flexible, que pues, está ahora mismo en el foco de atención de pues, todos los analistas e inversores internacionales. Con respecto a la prórroga o no prórroga del MOU, yo creo que es conocido, nosotros, hombre, el FROM no tiene ninguna decisión que aportar en ese campo. La posición del Gobierno yo creo que es clara. Los dos elementos que justificaban la existencia del MOU entendemos que han desaparecido. Uno era la percepción de que había claras necesidades de capital para el sistema financiero español, y en eso, pues hombre, había un cierto consenso en analistas internacionales y autoridades internacionales. Ahora existe el consenso contrario. Y segundo, en aquel momento las necesidades de capital que tenía el sistema financiero español no podían ser cubiertas por el Tesoro Público, que es el que podía haber inyectado fondos en el FROB. Tampoco esa es una situación que se esté dando en estos momentos, con lo cual entendemos que además sería bueno, en cuestión de imagen, ya tuvimos problemas de imagen del sistema financiero el año pasado, pues ahora sería justo lo contrario. Cerraríamos esa página triste del sistema financiero español y daríamos una imagen pues, de recuperación a todos los niveles de la economía española. Le leo algunas otras preguntas en relación sobre estos temas, por si usted quisiera añadir algo. Catel Avivam, de la agencia France Press, dice: ¿cree que ha cambiado la percepción de España por parte de los mercados financieros y de sus socios europeos? ¿En qué medida la reestructuración bancaria está ayudando a este cambio de percepción? El presidente de EI, Estanyán, José Miguel Andrés, dice: ¿cuáles son los principales compromisos contraídos por el Gobierno en el MOU aún no cumplidos? Y si hay algún riesgo de una prolongación de la supervisión de la Troika. Y Laura López, de La Sexta, le pregunta a lo que ya se ha referido usted: si cree usted que no será necesaria en ningún caso una prórroga del rescate bancario. Bueno, son temas así sobre los que ya he comentado algo. Evidentemente, yo creo que la reestructuración bancaria, el sector financiero, es una pieza clave en la economía de un país. Si no funciona el sistema financiero, pues difícilmente puede funcionar la economía real. Entonces, todo lo que se ha avanzado en este proceso de saneamiento, pues yo creo que es una buena noticia para la economía general. Evidentemente, pues hombre, habríamos deseado ver pues ya tasas de recuperación del crédito a empresas y familias pues positivas. Hombre, esto históricamente pues es difícil. O sea, si analizamos otras crisis bancarias del mundo, hay informes del Fondo Monetario Internacional muy buenos que recopilan decenas y decenas de crisis bancarias en todo el mundo. O está el famoso libro de Rogoff y Reinhardt sobre pues, este momento, esta vez es diferente, es el título. También enumera, detalla, analiza muchas
crisis bancarias. Entonces es difícil que el crédito se adelante a la recuperación económica. O sea, generalmente el crédito es una variable retardada con el ciclo económico. Entonces, cuando el ciclo económico empieza a descender, todavía tiene cierto empuje, digamos, el crédito. Luego el problema es qué pasa con ese crédito que a lo mejor se ha dado en esos momentos, que eso es lo que pudo pasar en España, las añadas de morosidad en la banca española, las añadas principales, pues son prácticamente 2006, 2007 y sobre todo 2008. O sea, y luego, cuando la recuperación económica es un hecho, ya empieza el ciclo económico ascendente, pues va ligeramente por detrás el crédito bancario. Con lo cual ahora confiamos que con este proceso de saneamiento y sobre todo con la recuperación económica que conllevará una recuperación de la demanda de crédito, pues veamos también pues una recuperación del crédito y esta percepción que como comenta la persona que pregunta, pues ya empieza a existir en inversores internacionales, pues se confirme. Luego queda muy poco. O sea, si ven ustedes, son públicos los informes de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional sobre las revisiones que hacen, la Troika, pues prácticamente tenemos el 98-99% de todos los requisitos que se pusieron, los tenemos cumplidos. Ahora, quizá el tema más relevante que falta es la modificación de la Ley de Cajas, que ya está en el Parlamento y está a punto de ser aprobada. Con lo cual, con eso, digamos que no habría justificación técnica para mantener en vigor el MOU. Daniel Tontable, de Radio Intereconomía, dice que tiene que decir el FROB a las acusaciones de Adicae de que su entidad ha manipulado los datos de arbitraje en el escándalo de las preferentes. El arbitraje es una comedia, dice el señor Pardos, presidente de esa asociación. Hay otra pregunta de Amparo Valencia. ¿Va a atender el FROB la moción aprobada en el Parlamento de Galicia pidiendo que se vuelva a abrir el arbitraje en los casos de Nova Caixa Galicia? Bueno, sobre la primera pregunta, hombre, yo creo que si hay una entidad o un señor que cree que se está manipulando o se realizan declaraciones falsas, incluso en sede parlamentaria, que me parece muy grave, pues lo mejor es que lo denuncie formalmente por los canales incluso jurídicos, reglamentarios, y entonces pues no entraremos pues en una pelea barrio bajera. Aquí por nuestra parte nosotros no vamos a comentar absolutamente nada y que esta entidad pues proceda, si de verdad está convencida de eso, que nosotros pensamos que es absolutamente incierto, pues que proceda en consecuencia y formule una denuncia, lo que haga falta. Pero por el canal, por los canales reglamentarios y por el canal jurídico correspondiente, no con manifestaciones genéricas. Luego también a veces, a lo mejor hoy pasa también que después de esta sesión se modifica el anuncio. El domingo pasado, me fue en el ABC, vi un anuncio de que se lleva saliendo varios meses de un despacho de abogados y entonces ya utiliza como material publicitario algunas de las declaraciones que hizo a puerta cerrada en el Parlamento el presidente del FROB hace una semana. Entonces, yo creo que estos no son los canales adecuados y si alguien cree que una entidad pública está cometiendo una irregularidad, pues que lo denuncie por los canales reglamentarios. O sea, el Consejo del FROB, en el Consejo, la Comisión Rectora del FROB, se sienta el Banco de España, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, la Intervención General del Estado, la Abogacía General del Estado. Hay una intervención delegada en la entidad y está sometido al control del Tribunal de Cuentas, que además lleva varios meses trabajando in situ en nuestra sede, con lo cual que lo denuncien ante cualquiera de estas instituciones.
Luego, sobre los nuevos arbitrajes, lo que se ha acordado en la última semana es no abrir el proceso de arbitraje en Nova Caixa Galicia, sino llegar a un acuerdo con demandantes ya en sede judicial, en aquellos casos en los que se considera, de acuerdo a la jurisprudencia más reciente, que la entidad puede perder los pleitos, y entonces adelantar, llegar a un acuerdo con el demandante para satisfacer, pues, digamos, ponerle en situación de igualdad con un arbitraje. Entonces, esto además genera, pues, un ahorro de capital a la entidad porque, por ejemplo, no tiene por qué pagar las costas que si es condenado por un juez tendría que pagarlas. Con lo cual, no es apertura del proceso de arbitraje, reapertura del proceso de arbitraje, sino que es simplemente llegar a un acuerdo en aquellos casos, aquellos pleitos judiciales que se considera que hay alta probabilidad de perderlos y conseguir incluso, pues, un ahorro de capital para la entidad. Carlos Rodríguez dice, en los primeros meses de funcionamiento del FROB, su entidad ha contratado servicios externos que han disparado el coste presupuestado inicialmente. ¿Qué están haciendo o qué pueden hacer para normalizar este capítulo? ¿Cuánto van a ahorrar por la reducción de servicios de terceros? Bueno, pues aproximadamente los servicios profesionales externos del año pasado están en las cuentas anuales, no lo tengo total, el detalle exacto de la cabeza, pero son unos 8 millones de euros. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Pues evidentemente hay valoraciones, due diligence, asesoramiento legal, etcétera, en un proceso único en la historia económica de España, en un proceso en el que, por ejemplo, para ponerlo en relación con algo, como saben, el consultor externo Oliver Wyman concluyó que había 60.000 millones de necesidades de capital del sistema. Hombre, que la gestión de esa situación pues haya ocasionado un coste de 8 millones de euros, no tengo ahora aquí la calculadora para calcular la proporción de 8 entre 60.000 millones. Si quieren, entre 40.000 millones que hemos inyectado. Pero vamos, lo lógico sería sobre 60.000 millones. Esto probablemente sea un 0,000 algo por ciento del problema económico que tenía este país con el sistema financiero. Con lo cual, evidentemente, todo en la vida es valorable y habrá gente que le parezca un disparate, y yo humildemente creo que el coste de servicios externos, además todo contratado con concursos públicos, todo decisión de la comisión rectora del FROB, todo controlado, auditado por la intervención delegada y demás órganos de control. Si hay gente que le parece mucho el 0,0000 no sé cuánto por ciento del coste o de la necesidad de capital, pues por supuesto yo respeto esa opinión. Señor Carrascosa, ustedes han advertido que llevarán a la cárcel a los que se enriquecieron ilegalmente en las cajas. ¿En qué situación, le pregunta Antonio Contreras, se encuentran las 10 causas penales promovidas por el FROB contra directivos o exdirectivos de las entidades y terceros en las que se investigan presuntos delitos relacionados con el tráfico inmobiliario y con sus retribuciones? ¿Está el esposo de la secretaria general del Partido Popular fuera del alcance de estas actuaciones por su relación con Caja Cantabria? Conchi Lafraya, de La Vanguardia, dice: ¿por qué el FROB no abre una investigación contra todos los exdirectivos de las cajas? Si la reestructuración se hubiese hecho bajo la ley concursal, se les habría declarado culpables. Bueno, vamos a ver. Hombre, evidentemente, afortunadamente para el país, pues hombre, hay una separación de poderes y hombre, el FROB en ningún caso va a mandar a la cárcel a nadie. O sea que nosotros lo que hacemos es, pues, analizar operaciones
y luego si hay indicios de delito o de infracción, pues ponerlo en sede judicial. O sea, que nosotros no es el juez el que tiene que decidir la posible culpabilidad de los imputados. Entonces, en ningún caso nosotros vamos a hacer eso. La persona que han mencionado, yo creo que no hay ninguna causa judicial en la que estemos personados sobre Caja Cantabria. No sé, no entiendo muy bien la pregunta. Y luego, la segunda, pues hombre, evidentemente el problema fundamental de este país se ha generado en el subsector de cajas de ahorros, pero no todas las cajas de ahorros han estado mal gestionadas. Después de una crisis financiera muy grave, pues hombre, todavía tenemos entidades pues como la Caixa, Kutxabank, todas operando a través de un banco, pero digamos son antiguas cajas, que la Caixa, CaixaBank, Unicaja, Liberbank, Ibercaja y alguna más. Pues la última pregunta la hace Amparo Estrada, de la agencia de noticias Colpisa. Le pregunta su opinión sobre el fichaje por el Banco Santander de don Rodrigo Rato, imputado en el caso Bankia. Pues yo creo que hay que preguntárselo a don Emilio Botín. No tenemos nada que opinar. Muchas gracias, don Ramón Casanova. En nombre de las entidades que hacen posible este foro, va a despedir el acto. Muy buenos días. Hemos escuchado y observado con satisfacción el mensaje sobre el amplio consenso que existe en el avance del proceso de saneamiento de la banca. Esperemos que la incipiente reactivación económica ayude a bajar la morosidad, a incrementar los márgenes y ayude a que el crédito empiece a fluir a familias y empresas. La correcta actuación del FROB en defensa de los depositantes y para garantizar la función social de la banca a través de las tres medidas: recapitalización, transferencia de activos problemáticos a Sareb y reparto de la carga del saneamiento, tras la firma en junio de 2012 del memorándum de entendimiento, nos tranquiliza. Y nos resulta también tranquilizador saber que don Antonio Carrascosa, persona tan solvente y preparada, está al frente de este proyecto. Muchas gracias al señor Carrascosa por su conferencia. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y atención. En nombre de BT, Red Eléctrica Española y Asisa, que somos los patrocinadores de este acto. Gracias.